les va? Muy buenas tardes, noches. Esta es la tercera edición de DTV. Acá estoy para hacerles compañía hasta las 20 horas y contarles toda la información parlamentaria. Bueno, ya con los ojos puestos en lo que va a pasar el martes con la apertura de las sesiones ordinarias, con el discurso del presidente, y empezamos a imaginar cómo vamos a transitar este nuevo año parlamentario, los temas que están previstos para poder tocar a lo largo de estos próximos meses. Vamos a hacer todo el análisis y, por supuesto, todas las repercusiones de lo que van a decir esta tarde-noche. Para mí ya es tarde, no es noche nada. Los diputados y las diputadas que vayan hablando con nosotros. Hola, Debbie, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenida. estás, Meli? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a la espera de si llega de acá al martes el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en principio tenía que llegar hoy, pero bueno, hubo complicaciones de último momento. ¿De qué tipo? ¿Como una guerra, por ejemplo? Como una guerra, como que no se ponen de acuerdo en el temita de los subsidios, si se baja o no el dinero o el porcentaje que se destina para los subsidios a las tarifas. Eso habría complicado las negociaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario, así que al menos hasta ahora no llegó. Desde el oficialismo te dicen que llegaría lunes o martes. Muy bien. Bueno, voy a saludar a Antonio Ricobene. Para mí pasa a ser Tony. ¿Cómo estás? Tony, así es. ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Meli? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Sí. Con todo lo que va a pasar el martes. Sí, vamos a estar contando un poco, bueno, cómo son las asambleas legislativas, quiénes participan, quiénes vienen, quiénes están, quiénes no. Y también, bueno, la expectativa de qué lugar va a tener la presentación del acuerdo con el fondo, si va a estar o no va a estar. Si va a formar parte de esa apertura. Va a formar parte, imaginamos, del mensaje, pero no sabemos si con el texto, si con la letra chica en mano o todavía no. Si mal no recuerdo, una vez la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo 5 horas inaugurando claro. en un discurso no leído, obviamente, como nos tenía acostumbrados, las sesiones parlamentarias. Alberto es un poco más acotado, no en su capacidad oratoria, sino en la cantidad de tiempo que se toma. Me parece ayornado los tiempos que corren, ya nadie está con la agenda como para estar 5 horas escuchando al presidente de la Nación en la apertura de las sesiones legislativas. Lo que sí les vamos a contar es que hay un mega operativo de seguridad, por supuesto, montado en las inmediaciones del Congreso. Ya vemos que está todo, digamos, el personal de seguridad dispuesto, porque es un día muy especial donde la atención y los principales funcionarios van a pasar por aquí, por el Congreso. Exactamente, es el día que siempre lo comentamos acá, en que se ven las caras los miembros de los 3 poderes del Estado, porque vienen tanto los jueces de la Corte Suprema como diputados, senadores y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a eso se le suman otros invitados que son los ministros, los gobernadores, así que es una jornada en la que se ven todas las caras en lo que es el recinto aquí de diputados. Sí, y hay comisiones de, que ahora lo va a contar Tony, de diputados y senadores que reciben a los mandatarios afuera, en la explanada, todo transmitido en tiempo real. Es muy, muy lindo poder, porque el Congreso se viste de una manera muy especial, con una iluminación muy particular, y desde el punto de vista televisivo se va acompañando en vivo la llegada de los mandatarios, la firma del libro, del acta, ¿no?, para dejar inaugurar las sesiones. No voy a spoilear nada de lo que nos va a contar Tony ahora en un ratito. Y después hay una comisión interna que dentro del recinto ya lo acompaña hasta el hemiciclo, a donde da ese discurso. Y en los balcones, como dice Debbie, muchos invitados especiales. En general, algunos integrantes de la Corte, no vienen todos, pero algunos están. Se invita a todos, lo cierto es eso, pero bueno. Depende. 48 años de televisión y el celular encendido. Digo, o sea, listo. Digo, me dedico a otra cosa, pero bueno, puede pasar. Puede ser algo urgente. No, el grupo de mamis de WhatsApp. Uy, no, ese mutealo, por eso, ¿por qué no lo tenés mejor lo muteado? silencio, que ¿entendés? Porque también, así como empieza el año legislativo, empezó el año escolar. Entonces, claro. bueno, viste que el chat mapa, de que mamis, la sí, regla, la imagino. escuadra, que salen a las 2 de la tarde, bueno, ya les va a pasar. A vos, ya les voy a contar. Pero bueno, para que entiendan que son cosas que pueden suceder. Tony, contanos vos. Bueno, este no ¿Qué se será el viene protocolo del ingreso y salida de colegios, ¿no? Pero bueno, sí va a venir el presidente y hay todo un protocolo pensado para la llegada del jefe de Estado al Congreso de la Nación. La sesión está convocada para que empiece a las 12 del mediodía, salió el decreto presidencial el miércoles pasado, y así se espera que, bueno, sea presidida en principio por la titular del Senado, por Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser la primera aparición en conjunto de los dos representantes más fuertes del Frente de Todos después de que se conoció el acuerdo con el FMI. Sí, y después de la salida de Máximo también. Y después de la salida de Máximo Kirchner como jefe de bloque. Va a ser interesante, siempre son llamativos esos encuentros, son dos dirigentes de peso
No sé si se acuerdan el año pasado que había habido como un diálogo de Cristina Kirchner cuando ingresaba el presidente, que se dejaba leer, no, eso sí, que Cristina lo recibía de una forma muy, muy maternal. Sí, y además también fue muy cuestionada porque todos llevaban puesto barbijo y ella no. Claro. ¿Se acuerdan también? Que bueno, no sé si era por una cuestión de su imagen o maquillaje o lo que fuera, pero bueno, era un momento muy difícil desde el punto de vista sanitario. Por suerte hoy ya no tenemos ese escenario. Ahí estamos repasando las imágenes y ella entraba con un vestido claro, que en general siempre suele elegir colores, salvo cuando estaba cumpliendo el duelo, por supuesto, pero si no siempre elige colores así como más bien pasteles y claros. Y me acuerdo también otra de las cuestiones más comentadas o mencionadas, era que espiaba, fisgoneaba lo que iba leyendo Alberto. ¿Se acuerdan? Que estaba incluso como también ahí le hace la manito cuando Alberto lo provocaban diputados y senadores de la oposición. Sí. Le hace... Como el fútbol, que te hace wow, tranquilo. Hubo memes, todos, stickers. Sí, bueno, vamos a ver qué nos va a dejar de todo eso, ¿no? Pero es la parte más divertida, ¿no? Más allá del discurso, es estar prestando atención a esos detalles. Y es un poco eso también lo que tiene de distintivo la presentación de tantos dirigentes de tanto peso. Sí, sin duda. Pero bueno, otro de los que va a estar también recibiéndolo es Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que también lo vemos ahí en las imágenes. Bueno, media hora antes también de la llegada de Alberto Fernández, del comienzo de la sesión, es cuando se sienta Cristina Kirchner en el estrado presidencial, se comienza también con el izamiento de la bandera, se define la comitiva que va a ir un ratito después a recibir al presidente a la explanada del Congreso. Por lo general está integrada alrededor de entre 3 y 4 senadores y diputados referentes de distintos bloques, que son los bloques los que le presentan a la presidencia de la sesión, quienes son los que quieren que acompañen. Y bueno, se designan, decíamos recién, estos legisladores que van a acercarse al Salón de Honor por donde va a entrar el presidente. O sea, cuando entra el presidente ya la sesión está La sesión está comenzada, ya va a haber un cuarto intermedio entre que se define la comitiva que va al exterior a recibirlo y la llegada del presidente, que es transmitida por lo general cuando lo vemos venir todo por la Avenida de Mayo desde la Casa Rosada. Desde la Casa Rosada sale. Cuando fue la primera asamblea también de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, no sé si se acuerdan, pero fue él el que vino manejando su auto personal, dando también una imagen política cuando en ese momento el debate era quién manejaba, quién conducía la coalición. Bueno, el presidente llega a su primer acto formal como presidente de la Nación a jurar, a asumir frente a la Asamblea Legislativa, manejando él su propio auto, un mensaje político. Todo un mensaje, de contundencia. Claro. Vamos a ver en el contexto en el que está al frente de todo quién maneja, ¿no? Capaz. Sí, por eso también, insisto, con lo que pasaba el año pasado, se observaba tanto lo que llamamos lo metadiscursivo, ¿no? Porque había todo un sacudón a nivel mundial y fue objetable o reprochable el hecho de que la presidenta se mostrase en público cuando estábamos atravesando una situación grave desde el punto de vista sanitario, porque volvíamos de una temporada de verano o regresamos de una temporada de verano a donde había habido un rebrote de casos, situaciones muy reprochables hacia los jóvenes, ¿se acuerdan ustedes? Sí, ¿no? Sí. Fiestas clandestinas, de nuevo estábamos al borde de la saturación del sistema sanitario, actividades que empezaban a reabrirse y de pronto que una de las principales mandatarias apareciera, referentes políticos apareciera sin barbijo, era reprochable. Lo cierto es que ella nunca, cuando presidió las sesiones hasta el día de hoy, cuando preside las sesiones jamás entra al Senado con el barbijo, y es algo que se le ha cuestionado. Una vez el senador Martín Lustó le gritó más o menos desde el recinto, póngase el barbijo. En ningún acto yo no tengo una imagen de Cristina Fernández de Kirchner con el barbijo colocado. No, yo no lo tengo en ningún acto ni adentro. Hay alguna fotografía que tiene un barbijo con ella abrazada a Néstor y demás, un barbijo blanco. Hay fotos de ella con barbijo, pero lo cierto es que en el Senado jamás ingresó al recinto con el barbijo puesto, y es algo que se le cuestionó siempre. Las mismas corbatas elegidas por Alberto y por Sergio Massa. También, ¿no? Ustedes saben que el color de la corbata que elige un mandatario nunca es al azar. También comunica algo muy especial cuando hay encuentro entre mandatarios. Hay quien elige la corbata roja, que significa o supone superioridad sobre el otro mandatario, y la corbata azul es 100% solemne y, por supuesto... ¿Y el primer año no fue verde? Justo, que era el tema aborto verde, sin mal no recuerdo, era verde. Podríamos buscarlo.
Lo dejamos como desafío abierto. Dale. Pero cuando se da encuentro entre mandatarios, ¿vieron? Encuentros bilaterales, aquel que lleva la corbata roja es quien se supone desde el punto de vista comunicacional comunica superioridad, lo cual no es menor. Acá el azul también en nuestro país tiene un anclaje particular, ¿no? O sea, obviamente digamos, no es un color más, por lo menos en nuestros colores de la bandera. Claro. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, decíamos recién, se convoca un cuarto intermedio donde se espera que llegue el presidente. Llega desde su auto en la Casa Rosada, va a estar vallada la Avenida de Mayo con mucha seguridad, siempre hay mucha seguridad. Y también van a haber manifestantes afuera que van a ir acercándose. Militantes, muchas veces. Va a haber una fuerte convocatoria de movimientos sociales afines al gobierno para apoyarlo, de algunas organizaciones gremiales también. Hay que ver qué pasa también con el momento internacional que se está viviendo, si algo de todo eso se traslada a las calles, porque también se cuestionó en las últimas horas o se reclamó un posicionamiento más firme de la Argentina respecto del conflicto Rusia y Ucrania. Hay que ver si algo de esto se traduce o aparece en las calles. Sí. Pero bueno, decíamos, va a llegar el presidente, por lo general llega con su familia, con su vocero más cercano. Bueno, en su momento era Juan Pablo Biondi. Biondi, claro. No tenía, nos enteramos después que no tenía el mejor vínculo con Cristina Kirchner. Claro. Pero bueno, luego lo sabríamos. Sí. Así que decíamos recién que va a estar llegando también con la comitiva que lo va a recibir en el Salón Azul. Pasa un rato, lo reciben y el presidente entra después al recinto para dar su mensaje a la Asamblea. También van a estar sentados en el estrado presidencial acompañándolo lo que es la línea sucesoria. Es decir, es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es la titular provisional del Senado Claudia Abdala, que renovó la autoridad ayer, y Sergio Massa como titular de la Cámara de Diputados. Sí, suele venir con la pareja también, ¿no? También, con sí, Fabiola con Yáñez, Fabiola que Yáñez. bueno, está muy, digamos, con un embarazo muy avanzado, así que hay que ver en y qué el hijo sentido, también ha venido. ¿Qué? Sí. El hijo también ha venido. Sí, el hijo también. Bueno, en su ingreso visita el ejemplar histórico de la Constitución y hace la firma del libro de honor, que es ese camino previo que se ve a la llegada de Alberto Fernández al... ¿Y eso en qué lugar del Congreso sucede? ¿La firma del libro de honor y la firma del ejemplar de la Constitución? ¿En Pasos Perdidos? ¿En el ingresa despacho? por Pasos Perdidos y eso se da en el Salón de Honor. En el Salón de Honor. Ahí es donde está la Constitución y el libro que él firma dando inicio al periodo 140 en este caso. ¿Y a veces tienen una reunión privada cortita o no? ¿Directamente entran y chau? Por lo general no, porque están acompañados por una fuerte comitiva, están las cámaras, las cámaras oficiales, la televisión oficial, el fotógrafo de presidencia. Por lo general ese encuentro se da antes. Claro. Esa conversación previa, pero siempre es muy protocolar, muy formal. Y bueno, decíamos recién, ingresa al recinto y saluda, y lo aplauden, y algunos no tanto, la Asamblea Legislativa, que está integrada por los diputados y los senadores. También van a estar, bueno, se espera que vengan varios gobernadores. Siempre está Eduardo Duhalde, en su rol de expresidente, que por lo general es el único que aparece. Bueno, antes estaba Carlos Menem, que también me aparecía como senador, claro, no pero está entre nosotros. Sí, exactamente. Y también, bueno, decíamos recién, por lo general se ven empresarios, sindicalistas, referentes de los movimientos de derechos humanos, que participan desde los balcones, acompañando el mensaje presidencial. Suele haber también alguna figura diplomática por ahí, alguna persona del Mercosur también presente. Sí. Líderes más bien cercanos. En el año pasado había también, no me acuerdo si fue para esto o la otra, mandatarios internacionales. Sí, o algún embajador o algo así. Sí, en general también, claro, mandan a alguien del cuerpo diplomático. Sí. Exactamente. Y comienza su mensaje agradeciendo a todas estas personalidades destacadas de la política y de la sociedad civil que se acercan. Y bueno, por lo general los anteriores 3 discursos de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa duraron alrededor de 2 horas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Sabemos que cada presidente tiene su estilo para eso. Mauricio Macri andaba entre los 40, 50 minutos por distintos momentos. Me acuerdo mucho que los discursos de Macri eran muy cortados, muchas veces por apariciones
de lo que era la oposición, el Frente para la Victoria, que le hablaba al presidente mientras daba su discurso, y el presidente también que se frenaba y daba un poco de lugar a eso. Ahí es donde viene la frase histórica que quedó de Mauricio Macri: los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes. Un presidente que le contesta a la oposición durante sus discursos. Sí. Bueno, y Alberto Fernández siempre suele tener el apoyo del bloque oficialista que lo acompaña, que venía siendo primera minoría, sigue siéndolo, y de los ministros. Y bueno, son discursos por lo general de 2 horas, donde el presidente presenta cuál va a ser la agenda legislativa que tiene el Poder Ejecutivo para ese periodo de sesiones ordinarias. Un poco con el adelanto de los 18 temas que envió el Poder Ejecutivo, intentando que hubiese una sesión extraordinaria, de no haber sido, entre otras cosas, por la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque, a la representación del bloque aquí en diputados. Algo de esos 18 temas seguramente van a ser el esqueleto de ese discurso. Entendemos también convención al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahí habrá un anclaje, y yo también ahora creo que sin lugar a dudas va a aprovechar la oportunidad para referirse con un poco más de vehemencia, yo creo, sobre el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Bueno, y muchos sectores también esperan que dé una respuesta acerca de lo que fueron los incendios en Corrientes, la problemática ambiental, el cambio climático y la ley de humedales, que este 1 de marzo va a perder por 4ª vez estado parlamentario. Sí, la agenda ambiental, nosotros veníamos suponiendo también con los chicos en otros horarios, o tratando de imaginar por dónde iba a versar el discurso de Alberto Fernández, o qué contenido iba a tener, y creíamos que en este sentido, como bien decís vos, Tony, haya algún tipo de posicionamiento ambiental, ¿no? Claro. Ya el año pasado también dijo algo así como no puede haber agenda parlamentaria si no es una agenda verde. Después mucho no se cumplió de esto. La realidad es que poco se avanzó en este sentido. El Frente de Todos consiguió el despacho en la Comisión de Ambiente para la ley de humedales, pero nunca hubo un impulso real de avanzar con eso, como sí lo tuvieron con otros proyectos. Eso fue lo que pasó. Bueno, y decíamos, entre aplausos y chicanas de opositores, y termina el presidente dejando por inaugurado el periodo de sesiones ordinarias, que va desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, que ahí es donde ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, tienen la potestad de definir qué temas son los que se tratan y los que no. El otro periodo es el de sesiones extraordinarias, donde solamente está habilitado el Poder Ejecutivo a definir cuál es la agenda que propuso para este periodo de sesiones extraordinarias. No funcionó, no avanzó y no se trató ninguno de esos temas. Sí, estaba pensando también respecto del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Creo que no va a perder la oportunidad también una vez más de referirse a la historia de cómo se contrajo esa deuda, y supongo yo requerir o interpelar a exministros o ministros que tuvieron poder de decisión durante la gestión de Mauricio Macri, que la oposición, y yo supongo que el presidente de la Nación, estarán muy interesados que comparezcan acá ante el Congreso de la Nación y den explicaciones sobre cómo se constituyó esa deuda, ¿no? Sí, de hecho el año pasado fue que dio a conocer que se iba a impulsar esta querella. Sí. Y cada vez que uno escucha a la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, hace alusión a la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Digo, es algo que se hace muchísimo hincapié, y eso también lo usan de alguna manera para pedirle el acompañamiento a Juntos por el Cambio en la firma, en la votación del acuerdo que tiene que llegar adelante. Sí, y también para mantener, no sé si calmo, pero sí para mantener la demanda del sector del Frente de Todos, que insiste en la responsabilidad de la deuda que es de Mauricio Macri, que merece ser investigada, y que es un poco más exigente a la hora de acordar. ¿Y con quién elabora el presidente su discurso? Porque entendíamos antes, Biondi justamente era una persona que ayudaba desde el punto de vista comunicacional a construir ese discurso. Imagino que Cerruti será la persona hoy que lo apuntalará un poco. Son más bien los secretarios, los asesores. O Vilma. Julio Vitovelo, Alejandro Grimson, que son los asesores más cercanos a él. Exacto. Gustavo Vélez. Digo, para esos discursos, Alberto Fernández se centra en su gente de mayor confianza dentro del gobierno. Y también cada ministerio le acerca, necesitamos impulsar esta ley, lo que fuere. O datos, ¿no? Y datos, obviamente, tal cual. Sí, pero Vito Velo es el que suele trabajar con él. Sí, tenés razón. La redacción de estos secretario discursos. general de la Presidencia. Sí.
Julio Pito Velo. Vamos a compartir lo que decía en la segunda edición el diputado Milman cuando se le preguntaba este ejercicio que venimos haciendo, que es consultarle a los distintos diputados y diputadas qué se imaginan van a ser los lineamientos principales que contenga el discurso inaugural del presidente de la Nación. Lo compartimos. Bueno, yo aspiro que el presidente tenga un discurso similar al que tuvo en su primera apertura de sesiones cuando asumió, que fue un discurso conciliador de una Argentina. Es cierto que han pasado 2 años y la credibilidad de lo que se dice con respecto a lo que se hizo, pero bueno, todavía está en la mitad, un poco más de la mitad de su mandato. Todavía hay cosas que puede mejorar. Veo que tiene muchas dificultades en la coalición gobernante, digamos, está muy fracturada en respecto a cuál es el modelo de gestión que tienen que llevar adelante, y eso los ha inmovilizado estos 2 años que pasaron, y ojalá no vuelva a pasar, pero para eso se tienen que poner de acuerdo ellos. A mí no me gusta opinar, así como no me gusta que opinen de nuestras diferencias desde afuera, yo no quiero opinar de las diferencias con ellos. Yo cuando vi, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, que el ministro de Seguridad de la provincia y el ministro de Seguridad de la Nación hacían un culebrón por Twitter con 24 víctimas, familias, la verdad, enciérrense, discutan todo lo que quieran, pero la sociedad ve pasmosamente cómo se dicen barbaridades mientras las familias pierden a sus chicos. Entonces, me parece que, por supuesto, hay debates internos en todos los lugares. Ahora, hay que tener un sesgo de responsabilidad, porque esa manera de debatir lo que le genera es zozobra a la ciudadanía, no le genera seguridad en este caso. Y bueno, lo mismo en este otro tema. Digo, si ellos tienen diferencias, que las pueden tener, me parece que las tienen que discutir adentro. Nosotros no tenemos por qué opinar de la diferencia ajena. Ahí está la palabra del diputado Milman y algunos diputados y diputadas que hemos consultado a lo largo de estos días coincidían en que esos 18 puntos seguramente, o esos 18 proyectos de leyes que pretendían que se tratasen en sesiones extraordinarias, iban a ser un poco como los andariveles o los ejes centrales del discurso del presidente. Obviamente nos imaginamos también una fuerte mención a la justicia, ¿no? A esta intención que hay de revisar el funcionamiento de la justicia, de si debe o no debe haber una reforma, el Consejo de la Magistratura, que también tiene que revisarse. Eso te iba a decir justamente, que la Corte instó al Congreso a que trate un nuevo proyecto. Antes del 16 de abril era uno de los temas que estaba incluido en el temario de extraordinarias en el Senado. Y lo cierto es que ni siquiera, así como viene pasando acá en diputados, no se constituyeron las comisiones, no se avanzó en el tema, y el antecedente es la marcha que hubo el 1 de febrero en contra de la Corte Suprema. Sí. Digo, hay una serie de temas que están en el ambiente que seguramente va a haber un mensaje. Y los distintos proyectos que hay presentados también sobre eso, porque uno ve proyectos donde la Corte Suprema no tendría ninguna injerencia en el Consejo de la Magistratura, y ve el proyecto de Mario Negri, referente, jefe del bloque radical, y pone al presidente de la Corte a presidir el Consejo de la Magistratura. Sí. Y también va a estar, a ver si hay algún adelanto de quién va a proponer el gobierno para que reemplace el lugar vacante que hay en la Corte Suprema. Recordemos que Elena Hayton de Nolasco renunció hace ya casi 5 meses y todavía no hay novedades de quién va a ser esa reemplazante. Sí, de hecho ya venció el plazo para nombrar. Ya venció el plazo, sí, además. Totalmente. Candidato. Y también estaba pensando que en el contexto donde, se trata de allanar el acuerdo, el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, reforzar todos los proyectos de ley que tienden a generar crecimiento, ¿no? Porque es como el gran compromiso frente al fondo es, nosotros vamos a seguir cumpliendo con los pagos, ¿de qué manera? Con ese famoso plan plurianual que nunca llegó, pero generando crecimiento, como con la industria del cannabis y el cáñamo, con el incentivo a la industria automotriz, con el plan agrobioindustrial, y me imagino que se reforzarán un poco como todos esos proyectos que tienen por objetivo generar divisas, generar puestos de trabajo. Sí, que muchos se anunciaron el 1 de marzo del año pasado y con el correr del tiempo quedaron ahí en anuncios. Ahora, ustedes mencionaban el tema de los humedales. Esta semana me quedé ahí escuchando en radio una entrevista que le hacían al diputado Grosso, que hoy también salió en los diarios, pero por otro motivo personal, no sé si vieron, con un tema con la nena. El diputado Grosso, que es como un referente en temas ambientales, que fue el representante que viajó a la cumbre de Glasgow también. Sí, llevando
presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Exactamente, bueno, que ahora no sabemos que una de las comisiones... Que le preguntaban algo, porque se repite, algo que ustedes decían, la ley de humedales, entonces le preguntaban algo como muy concreto, porque también está la posibilidad directamente de armar una nueva ley de humedales, o reformar esa, o bueno, darle un poco de forma, que es para qué sirve. Y en un contexto donde ya el 11% de la provincia de Corrientes está prendida a fuego, todavía cobra más valor que se presente ese proyecto. Exactamente, sí. Lo que te decían desde Casa Rosada es que se está trabajando en un nuevo proyecto de ley que se presentaría a partir del 1 de marzo. Sí. Porque justamente el proyecto que se había dictaminado y demás jamás avanzó. Se había generado cierta expectativa cuando fue la campaña, después de la derrota en las PASO, que el aviso, la propaganda... Sí, a la ley de humedales. Exactamente, uno de los sí era hacia la ley de humedales, parecía que el tema se iba a retomar y después finalmente no ocurrió. El año pasado, los que reactivaron el debate sobre la ley de humedales fueron los carpinchos. Ah, ¿te acordás? Este año es un escenario menos feliz, que son los incendios. Exactamente. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Esperemos tener una ley de humedales antes de tener que lamentar, no sé. Sí, otra situación urgente. Ambiental. Tal cual, por supuesto. Bueno, nos está llamando Lourdes López con información para compartir con nosotros. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todo el equipo, allí en piso, buenísima jornada para todos y todas, para la audiencia. Bueno, realmente una tarde espectacular se está viviendo en este último día hábil, antes de lo que va a ser la apertura de sesiones de manera oficial. Ahí veía y escuchaba que iban tocando diversos temas que pueden llegar a ser abordados, obviamente, en esta apertura de sesiones. Hay mucha expectativa, se nota en la calle, hay un ambiente de euforia de alguna forma entre la gente que está acá muy cerca, palpitando lo que va a ser ese gran día donde Alberto Fernández, el presidente de nuestra República, va a estar ingresando por estas puertas en, algunas horas, vamos a decirlo. Primero hay que hablar, entre otros temas principales, el crecimiento de la confianza. Entre otros temas, crecimiento de confianza, crecimiento para nuestra economía. Lo hablábamos también de un aumento también en el consumo. Principalmente cuestiones económicas que tienen que ver con nuestro país. Bueno, hubo un aumento de la confianza por parte de organismos multilaterales, lo hablábamos en el día de ayer, y hoy lo volvemos a recalcar. 7,9% aumentó la confianza en nuestro país, más de un 80% son de empresas extranjeras, el otro 13% es por parte de empresas radicadas en nuestro país. Esto es a partir de un análisis que realizó lo que es el monitor de la Agencia Internacional, la Agencia Argentina de Comercio Exterior, quien se encarga obviamente de presentar estos balances que ayudan a nuestro país a que pueda seguir creciendo económicamente también, después de todo lo que hemos vivido en un contexto difícil de pandemia, después de también lo que sucedía con diferentes entidades a nivel mundial y el acuerdo con el FMI, que muestra una Argentina que por ahí lo que le faltaba era credibilidad o confiabilidad frente al mundo. Bueno, hoy esto poco a poco va cambiando. Sí, ahí estamos compartiendo con vos esa información, y también me quedaba pensando que también se conoció otras posibilidades de préstamos para la Argentina esta semana a través del Banco Mundial. Esa también es una información que habla, como bien decís vos, de la confianza que hay, o la confianza que se está generando en los compromisos que pretende demostrar la Argentina a través de este primer entendimiento con el fondo y sus compromisos de pago de una deuda contraída sideral, hay que decirlo, y escandalosa, por otra parte. Y como mencionábamos recién con nuestros compañeros, la posibilidad de, a través de distintos marcos normativos, generar incentivo a distintas industrias para ayudar a que la Argentina finalmente empiece a comprometerse con lo que le ha prometido el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, el déficit cero, y por otro lado, el crecimiento. A veces preguntábamos a algunos de nuestros diputados y diputadas, bueno, ¿cómo se logra el déficit cero en un país en 2 años? Bueno, ahí va a estar el debate y lo que mencionaba antes Debbie, ¿no? Respecto del clima, lo que vos mencionabas, Lourdes, coincido con vos. Hay como un clima, yo no sé si es euforia, pero hay como un clima de entusiasmo, ¿no? En las inmediaciones del Congreso, donde uno ya puede ver que todo queda preparado. ¿Se puede ver algo ahí de la explanada? ¿Hay alguna cuestión diferente o todavía no? Sí.
Estamos viendo hace un ratito nada más el tema de las banderas, que está todo muy prolijo, el pasto, el verde, césped. Sí. Parece que ha habido también una pasada de jardín, recorrido del jardín para que, bueno, esto quede obviamente impecable. Hay mucha seguridad también, se está cuidando mucho diferentes sectores, más allá de la seguridad del Congreso de la Nación, hay seguridad por parte de la Policía Federal Argentina, bueno, mucho recorrido en esta zona, teniendo en cuenta el gran tránsito que hay, no solamente porque se viene un fin de semana extra large, como se dice ahora, sino también por... Sí, éxodo, hay muchísimo movimiento, chicos, de verdad, en esta calle principal, en lo que es Avenida Entre Ríos, que luego se convierte en Avenida Callao, es terrible la cantidad de gente subiéndose a los colectivos para volver a la casa, para subirse a otro micro a su vez y salir de vacaciones, pero en fin, hablando de esto, y para que ya les voy a seguir contando un poco más del color, pero me acordé de que hablamos de salida, de éxodo, de fin de semana largo, y hay buenas noticias en cuanto al aumento del consumo, porque uno se pone a pensar por ahí, en el tema de los comercios. Bueno, dividimos los comercios en supermercados y en shopping. Hubo un aumento del consumo de cerca del 58,5% en supermercados nada más. Digo, esto de apostar también al pequeño comercio y, por supuesto, al supermercado, que se ha visto también golpeado de alguna forma con las medidas que en algún momento se tuvieron que tomar de restricciones totales con esto del pedido online, que se la iban rebuscando, que iban tratando de salir adelante. Bueno, hubo un fuerte repunte gracias a las diferentes flexibilizaciones que se fueron planteando por el gobierno nacional. Y por otro lado también, no me quiero olvidar de los shoppings. No, completa la información. Sí, decime. Y por parte de los shoppings, que muchos y muchas somos fans de ir de shopping, hubo un aumento del 104,5% también en todo lo que es consumo netamente de ocio, algo que ayuda y que da algún mensaje por parte de las familias argentinas en cuanto a apostar y dejar el dinero en nuestro país y en los negocios de nuestro país también. Bueno, a propósito de lo que está diciendo Lourdes, esto era algo de lo que se buscó cuando se modificó el piso del impuesto a las ganancias, que haya más dinero disponible en algunas personas que veían directamente un impuesto a su sueldo para que se vuelque precisamente al consumo. Y el consumo en términos de, como dice Lourdes, bueno, ir y consumir en el supermercado, en los shoppings, sirvió mucho también porque repuntó, por supuesto, el turismo con todo digamos, las políticas que se tomaron al respecto. El previaje, sí, exactamente. Y bueno, y también las restricciones y el crecimiento de la pandemia en el exterior hizo que también muchos viajeros se volcan volcasen con mejor poder adquisitivo que los que habitualmente transitan por nuestro país, volcados por ahí, en lugar de viajar a los Estados Unidos o viajar a Uruguay, lo hicieran eligiendo distintos destinos aquí en nuestro país. Lo que vemos, Lourdes, es un atardecer increíble. Está hermosa la tarde. No, está espectacular. ¿No? Está espectacular, la temperatura gente corriendo, ideal. Gente leyendo libros. Sí, está divino. Aparte, hoy la temperatura acompañó, va a desmejorar el fin de semana, así que yo creo que también la gente ha aprovechado a salir a tomar un poco de aire fresco, los que se tienen que quedar por alguna razón. Hay gente que trabaja y que no se puede mover de la capital, el fin de semana. Y bueno, nosotros, en mi caso particular, que me voy a quedar muy atenta preparándome psicológicamente para lo que va a ser este día martes, que bueno, va a ser mi primer apertura oficial de sesiones en este lugar, así que estoy muy, muy contenta, con muchas ganas. Y bueno, esperando ese gran día, ¿no? Esperando empezar un nuevo año porque se viene nueva programación. Hay un montón de cositas realmente muy interesantes y muy lindas que se vienen para nuestro canal, para Diputados Televisión y por supuesto para todo el Congreso de la Nación. Lourdes, ya vamos a volver con vos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Dale. Bueno, y nos vamos a nuestra próxima nota hacia la provincia de Buenos Aires. Ahí nos recibe el diputado Pereira, Julio Pereira. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias a ustedes, gracias Amanda, Débora, Antonio, a la movilera que va a estar en el Congreso el día primero. Vio que estaba así tu llamada. Yo
A mí me encantaría ser Amanda porque sabe mucho más que yo, pero yo soy Melina. Pero no igual me diga, pero, le mando claro, un saludo. Mandarle un saludo. Sí. Bueno, diputado, le quería consultar algo muy, digamos, que estamos todos muy pendientes. ¿Qué es lo que usted se imagina forme parte de las líneas principales del discurso de Alberto Fernández en la inauguración del año parlamentario? No tengo dudas que el presidente va a estar a la altura de las circunstancias y va a dar certeza a los argentinos del rumbo que está teniendo, independientemente de los conflictos económicos con los cuales asumimos, independientemente del coronavirus. Argentina va creciendo, ustedes lo decían recién. Ha sido un año de recuperación para Argentina, así que yo lo veo con mucho optimismo, ¿no? Y aparte lo veo a él también optimista en función de lo que viene. Sí. ¿Y qué tal, diputado? Débora Urrieta lo saluda. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo va? ¿Cuán optimista es a propósito de la llegada del acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Cree que va a ser antes del discurso que va a pronunciar Alberto el día 1 de marzo o después? No sé si tienen información allí ustedes. Sí. No tengo información, pero independientemente que entre ahora o haya entrado ayer, no vamos a tratarlo hasta que se convoque la sesión, y eso lo va a hacer el presidente de la Cámara. Así que estamos a la espera, por supuesto, de los detalles. Todo va cambiando permanentemente, así que seguramente estarán ultimando los detalles. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Qué tal? Lo saluda Antonio Ricovene. Le quería preguntar cómo se imagina... Bien, muy bien. ¿Cómo se imagina el escenario político teniendo en cuenta que va a ser la primera aparición del Frente de Todos después de la salida del jefe de bloque, marcando su clara diferencia con, bueno, lo que decíamos recién, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser uno de los ejes claves de la jornada del martes? ¿Cómo se imagina usted ese escenario en el recinto viendo un Frente de Todos un poco más fragmentado de lo que ya estaba? Estamos mostrándonos fragmentados hacia afuera, pero la fragmentación, las miradas diferentes existen desde siempre. Yo también he tenido diferencias con Néstor y se lo he dicho a él, o a veces con Cristina, pero siempre nos mantenemos dentro del espacio político. Y Máximo Kirchner va a hacer eso, se va a mantener con su opinión, por supuesto, dentro del espacio del Frente de Todos. Ninguno de los integrantes del Frente de Todos desea perjudicar al gobierno nacional o los gobiernos provinciales en función de no acompañar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Mantuvo alguna reunión con Germán Martínez? Sí, me reuní con él por bastante tiempo. Sí. Realmente lo veo muy apasionado, es un hombre que ha aprendido mucho en la Cámara, claro. Es un hombre que conoce la Cámara como nadie porque, bueno, estuvo al lado del presidente del bloque, Agustín Rossi, durante mucho tiempo. Así que yo lo veo a la altura de los acontecimientos, lo veo consensuador, llamando a todos los sectores, escuchando opiniones. Creo que va a ser una buena conducción. Sí, ¿y le hizo algún pedido especial o le contó, por ejemplo, qué es lo que estaba pensando para este año parlamentario, qué proyectos le interesaba impulsar o promover dentro del espacio político? No, él no me contó nada de esos temas. Sí. Sí, yo planteé estar en la Comisión de Asuntos Municipales o estar en la Comisión de Seguimientos de los temas de la Federación Argentina de Municipios, sí. Estar en el tema de tecnología, ciencia y tecnología, ecología, pero bueno, nosotros proponemos y después el bloque en su conjunto decide quiénes están mejor preparados para los diferentes lugares, ¿no? Claro. ¿Y por qué la elección de esas comisiones? ¿Tiene algún proyecto en mente que desea impulsar a partir del 1 de marzo? Primero, Débora, yo soy municipalista, yo nací desde un municipio, 7 mandatos, presidente de la Federación Argentina de Municipios, presidente de FLAGMA, la Asociación Latinoamericana, también estuve en la Organización Mundial de Municipios,
con cosas que me han ido bien y con cosas que quizás no me fueron bien, pero la verdad que conozco, me gusta el tema del municipalismo. Y acá hay una discusión que darse con el tema de la distribución de los recursos hacia los municipios. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de la autonomía de los municipios. Estamos queriendo avanzar sobre esa autonomía que nos permite inclusive tener nuestra propia policía. Ya lo planteamos hace muchos años. También queremos ayudar desde lo económico, convertirnos en agentes de retención de IVA los municipios en función de que somos los más cercanos a aquellos que están trabajando en nuestro territorio. Bueno, ayudar al gobierno. Nosotros no queremos dividir para reinar, sino lo que queremos hacer es trabajar en comunión con el gobierno nacional, un gobierno al cual nosotros, por supuesto, apoyamos con toda nuestra fuerza, tanto en el caso mío, que soy diputado nacional, como del intendente Andrés Waxson, como los del Consejo Liberante, otros intendentes. Realmente estamos todos comprometidos con el rumbo que ha tomado el país. Diputado, usted que es un hombre que viene, digamos, de larga carrera política, que estuvo a cargo durante varias gestiones, como usted dice, de la Intendencia, que conoce muy bien el espacio político desde adentro, que tiene relación directa con distintos hombres del peronismo. Le consulto, ¿cómo queda parado el gobierno nacional o el Poder Ejecutivo, por decirlo de una manera más estricta, al haber enviado 18 proyectos para tratarse en extraordinarias y no se pudo armar ninguna sesión durante el periodo extraordinario? O sea que ninguno de esos temas, algunos eran muy urgentes, otros por ahí podían esperar, pero había 18 propuestos, ninguno de ellos avanzó en periodo extraordinario. ¿Cómo queda de cara al Poder Legislativo el Poder Ejecutivo? Bueno, yo no estuve en esas negociaciones. Lo que se ha hecho en estos tiempos, después de que mandó el presidente de la Nación los proyectos, esos 18 proyectos que usted dice, que muchos de ellos son muy interesantes, yo los he estudiado todos, y realmente hay algunos que son muy importantes y otros que son urgentes. Ahora, en este momento estamos creando las comisiones, en una discusión que se da en el Parlamento, con el oficialismo y los diferentes bloques, la ocupación de las diferentes comisiones que componen este cuerpo. Así que estamos en ese tema. Hay ya comisiones que estuvieron tratando proyectos que envió el Ejecutivo. Me consta de que me han invitado a 2 reuniones que yo por compromiso previo no pude acompañar. Pero estoy en sintonía con lo que usted dice, que es importante, y el Ejecutivo ha quedado bien con el Legislativo porque nosotros ya nos pusimos a trabajar. Ahora, diputado, usted mencionaba que había algunos proyectos de ley que eran urgentes. ¿Cuáles considera que eran urgentes? Y tema comisiones, la única que está conformada es la de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué pasa ahí? ¿Rispideces con Juntos por el Cambio, la oposición, respecto de la composición de las comisiones? Sí, hay por supuesto que la política es esto de generar contradicciones, opiniones diferentes. No es fácil, son muchos legisladores, muchos sectores políticos, pero seguramente se va a acordar. Y de la importancia de los proyectos, yo me equivoqué, todos los proyectos son importantes y urgentes en la necesidad de que el pueblo argentino tenga normas más efectivas, inclusive para el tema de la producción y el trabajo, que podamos apoyar el tema de la creación de trabajo, ir desde lo social, de los planes sociales a el empleo genuino. Bueno, el camino que los proyectos que mandó el presidente tienen que ver con eso. Y realmente estamos expectantes a que el cuerpo acompañe esas medidas, porque son medidas importantes para el país, no para el gobierno, porque hay que diferenciar cuáles son las cosas que son del gobierno que está hoy gobernando en la nación, o aquellas cosas que son importantes para el país. Hay cosas que hay que rediscutir
Los tiempos han cambiado. El mundo que yo conocía cuando empecé como intendente municipal es totalmente diferente al mundo que estamos viviendo ahora. Tengo un aprendizaje permanente en función de adecuarme a los tiempos que me impone mi cargo como diputado nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se imagina este escenario político para este nuevo periodo ordinario de sesiones, teniendo en cuenta que vuelven a ser una primera minoría, pero una primera minoría más ajustada en el sentido de que la avenida del medio, si se quiere, ya no es la que era en el periodo 2019-2021, digo, Juntos por el Cambio más robustecido? ¿Cómo se imagina usted que se va a dar ese debate legislativo? Ya vemos que con las comisiones por lo menos está costando un poco más de lo previsto. Sí, es cierto, tenemos que haber cerrado ya este tema. Pero yo creo que va a haber calidad legislativa, porque hay muchos hombres y mujeres en la legislatura que tienen mucho peso territorial, que tienen conocimiento. Hay algunos que hace años que están, que son muy buenos legisladores, de un partido o de otro. Yo creo que lo que le va a hacer bien al país es el tema del debate. Del debate que hagan los bloques, las posiciones políticas que se adopten. Ustedes los transmiten por Diputados TV. Seguramente los argentinos, que no están muy atentos a ver Diputados TV, pero vamos a incitar nosotros a la población que representamos para que escuchen, vean los debates en la Cámara Legislativa. ¿Qué es lo que se puede trasladar de su experiencia como intendente a la banca, ¿no? A la Cámara de Diputados, al trabajo como parte del cuerpo legislativo? ¿Hay algo de esa experiencia que puede aplicarse? Yo creo que todos tenemos un aprendizaje ocupando diferentes cargos, o desde un empresario, de los movimientos sociales. En el caso mío, yo no quiero trabajar mucho en las comisiones. No soy un parlamentario, hecho parlamentario, yo soy ejecutivo. Claro. Siempre traté de generar acciones desde lo ejecutivo, generar obras, resolver problemas. Eso no se puede hacer en la legislatura. Entonces hay que diferenciar lo que es el trabajo en comisiones, que es mucho el trabajo en comisiones. Es un trabajo que no se nota, que no se ve, pero que es un trabajo muy importante, porque ahí es donde se debaten con mucha profundidad todos los temas. Porque no alcanza una sesión de 18 horas para dirimir un debate del modelo de país que queremos. Sí. Entonces, en función de eso, el gran trabajo es en las comisiones. Bueno, y a propósito de eso, le consulto, digamos, había una intención de recoger lo que había sido la experiencia durante estos 2 años de pandemia, a donde el flujo del trabajo en las comisiones, gracias a la posibilidad de conectarse a través de una plataforma especial que fue muy segura, se pudo avanzar mucho con distintos proyectos, se pudo contar con la participación de distintos expertos casi de manera récord, justamente para generar las leyes los más, yo no sé si decirle perfectas, pero lo más ajustadas a los distintos criterios que se necesitaban para que luego fueran leyes respetadas o aplicables. ¿Y hay algo de todo eso que le gustaría que se rescatara? Porque muchos diputados y diputadas dijeron que sería muy bueno seguir continuando bajo esa modalidad en comisiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Realmente teníamos que hacer un mix. Aprovechar lo que nos trajo la tecnología, que no la buscamos, vino a nosotros en función de un momento difícil que teníamos. La legislatura de la Cámara de Diputados ha hecho un gran trabajo, tanto como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, lo hizo Sergio Massa en el Congreso. La digitalización, el tema de esas reuniones con grandes expertos en las comisiones, como bien usted decía, yo creo que hay que mantenerlo. Bueno, esa no es una decisión personal mía, yo no la puedo tomar, es una decisión de la Cámara de Diputados en conjunto con todos los bloques. Seguramente algo de esto se debe discutir en labor parlamentaria, donde más o menos ahí bajan las pautas
de lo que va a ser el año. Sí, y lo mismo también, otro debate que hubo y otro planteo que hubo es sobre la cantidad de horas que se termina sesionando. Como a veces temas muy, muy importantes, muy delicados, técnicos, complejos, terminan debatiéndose a las 4, 5, 6 de la madrugada, después de, como usted mencionó, 18, 20 horas de debate, a donde por un lado la sociedad está, entendemos en su gran mayoría, descansando y no puede seguir en tiempo real lo que están debatiendo, y ustedes mismos, ¿no? Que no son superhéroes, son seres humanos que ocupan un lugar de muchísima responsabilidad y que llegan a niveles de agotamiento mental y corporal lógicos y comprensibles para cualquier ser humano, donde tienen que estar ahí debatiendo cosas muy finitas, técnicas, como cuestiones presupuestarias o cosas que afectan a los jubilados. ¿Qué le parece sobre esta posibilidad de pasar una metodología, qué sé yo, con cuartos intermedios, con un tope máximo de horas para debatir, que es algo de lo que también se escuchó el año pasado? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo con eso, teniendo en cuenta que lo que se discuta en esa sesión no tenga que ver con algo que el gobierno nacional está necesitando con rapidez. Porque hay temas que quizás es necesario aprobarlos lo más rápido posible para poder ejecutarlos. Pero yo coincido con ustedes que había que cambiar de alguna manera. Yo no soy un especialista parlamentario, pero realmente las 2 sesiones que me tocó vivir fueron sesiones pesadas, muy largas, claro. Donde hay gente que por ahí no tiene... Si bien yo vengo de la Cámara de Diputados de la provincia, que también tuvimos sesiones largas, pero no tan largas como en el Congreso Nacional, ¿no? Y ahora le cambio totalmente de tema. Hablábamos antes de las diferencias que se ven dentro del bloque oficialista. ¿Cómo está el vínculo con Juntos por el Cambio? Hablando de que no tienen mayoría propia para avanzar, van a tener que dialogar ya sea con Juntos por el Cambio o el resto de las bancadas. ¿Cómo viene el diálogo con el resto de los espacios en diputados? Ese trabajo lo está haciendo el presidente de bloque, con Sergio Massa, y por lo que tengo entendido está muy bien el diálogo. Hay sectores más proclives al diálogo y otros son más proclives al debate, pero la mayoría es más proclive al diálogo, tanto del sector en el que yo pertenezco como de la oposición, ¿no? Así que creo que va a haber madurez, creo que va a haber un sentido común en función de no perder los derechos que nuestro pueblo empezó a ganar en estos años, no volver a la terquedad de lo que nos pasó. Recordemos, yo era intendente, viví el 2000, el 2001, el 2002, hasta que llegó Néstor. Realmente fueron momentos muy difíciles, ¿no? También después de esos momentos vinieron tiempos muy difíciles también. Pero creo que hay que... Si yo hay algo que quisiera aportar es experiencia en función de que no todos tenemos razón todo el tiempo. Algunos tenemos razón a veces y otros tienen razón otras veces. Todo tiene una verdad relativa. Entonces, creo que eso tiene que tenerse en cuenta y no esos segundos que después subimos a las redes para mostrarle a nuestros representados representantes que yo hice tal cosa en la Cámara. Claro. Creo que hay que madurar este tema, pero esto, ¿sabe qué? No es solamente en la legislatura nacional, en las provincias, en los municipios, en otros sectores, la justicia. Fíjense ustedes muchas veces lo que tardan los procesos judiciales. Bueno, creo que Argentina tiene el momento después de este golpazo que nos pegó la pandemia y los problemas económicos que tenemos, que vamos a seguir teniendo porque la deuda es muy importante, que se ha contraído, pero se sale con producción y trabajo, no tengo duda, y todos tenemos que estar a la altura de los acontecimientos. Uh-huh.
Diputado, por último, consultarle, ya que se sale con producción y con trabajo, ¿cuáles son las actividades que se pueden incentivar para generar mayores puestos de trabajo? Porque usted tiene mucha experiencia y ahí sí, desde el punto de vista de ejecutivo, usted conoce muy bien cómo funciona la obra pública, por supuesto, y distintas otras actividades que ayudan a poner en marcha incluso, digamos, por ejemplo, la obra pública no solamente genera puestos de trabajo, sino que es solidaria con otras actividades que montan ciudades. O sea, es muy, muy importante porque dinamiza la economía entera. Pero ¿qué otras actividades son interesantes de promover, incentivar o ayudar desde el punto de vista tributario o desde el punto de vista normativo incluso? Todos los temas que te planteó son necesarios discutirlo. El tema tributario es necesario discutirlo y el tema de la formación de nuestros cuadros argentinos, ya sean técnicos, profesionales, médicos, ingenieros. La creación de universidades fue importante para el país, para el urbano. La nueva creación de escuelas técnicas en el país también son muy importantes. Tenemos una relación con las universidades y por supuesto más con la Universidad Jauretche, que está acá en Florencio Varela, y el trabajo que están haciendo de articulación de las universidades con los empresarios es realmente trascendente. Pero esto no sale en los medios. Yo tengo un parque industrial en Alpargatas, en el cual está el intendente Andrés Watson, moviendo permanentemente, dándole facilidades a los empresarios para que se instalen en el distrito. Y por otro lado también el tema de la capacitación. Nos falta formación. Yo contaba en una reunión hace muy pocos días que quizás uno buscando un electricista reniega porque no consigue un electricista bueno. O un gasista rápidamente. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones que tenemos que poner sobre el tapete y formar nuestros cuadros. Y por otro lado, formar también en lo que hoy la tecnología nos impone, que es un aprendizaje permanente. Es un aprendizaje que va de hora a hora cambiando. Claro. Un celular que se compra hace un año y ya después al año tiene que cambiarlo porque ese celular ya hay aplicaciones que no corren más. Creo que no corren más. Claro, claro. Y también pensaba, ya para despedirlo, que en todos esos oficios también empezar a formar a más mujeres, ¿no? Porque son muchas veces las que han quedado afuera de distintas capacitaciones, hasta por una cuestión de default. No, esa palabra es poco feliz decirla en este contexto, pero bueno, se entiende a lo que me refiero. Diputado Pereira, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Nos estamos viendo el martes en la apertura de las sesiones legislativas. Por supuesto, vamos a estar acompañando con una programación especial y siguiendo en vivo todos los detalles, y lo invitamos cualquier otro día, si está cerca aquí del edificio, que entendemos que sí, por supuesto, a que se sume aquí al piso de DTV. Muchas gracias, sé que esté muy bien. Perfecto, perfecto, ahí aceptaré la invitación. Muy que tengan buenos días. Hasta la próxima, buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y en un ratito vamos a hablar con el diputado Schiavoni, que ya está conectado ahí del otro lado. Ahí lo saludamos simplemente para que sepa toda la audiencia que en un ratito vamos a estar conversando con usted. Vamos a hacer un corte breve. Tenemos más para contarles sobre todo lo que va a pasar el martes. Hay proyectos que ya fueron anticipados y también conocer cuál va a ser la agenda que pretende poner en marcha la oposición. Porque, bueno, eso también es interesante para empezar a desandar. Todo eso en la próxima hora en esta tercera edición. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años.
pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. A propósito del conflicto que está sucediendo en las últimas horas y que se está agravando entre Rusia y Ucrania, se le consultó al diputado Valdés sobre cuál es la postura argentina en esta situación tan pero tan delicada. Lo compartimos. No, a mí no me marca mi conducta la oposición, me marca mi conducta los intereses de Argentina. Y yo creo, no sé cuál es el primer comunicado de los dos comunicados. Yo que vi es uno solo. No, hubo uno creo que el martes, que no decía integración territorial. No, pero a partir de que hubo invasión, y yo te lo digo con todas las letras, no hay eufemismo. El único comunicado que yo leí es el que plantea la soberanía. Habla de integración territorial. Invasión no es una palabra que usó la Cancillería. ¿Para usted es una palabra para utilizar? Pero es que, ¿qué fue entonces? Yo no sé si necesitaba usarla. ¿Cuál es el...? A ver, quiero decir... yo les decía, está el comunicado de China, está para ir por el lado que ellos, a la oposición te quiere tomar examen de no sé qué, porque ellos son los principales que hacen negocios privados con China, pero sinceramente hubo invasión, de eso no hay dudas que hubo invasión, sino de qué estamos hablando. Pero nosotros acabamos de ir a Rusia, ¿por qué tenemos que alterar las relaciones? Son permanentes, no son por un día. A mí me parece, a ver, Argentina, quiero contarles una cosa, Argentina ya hizo esto, no venimos a rendir examen. Lo de Crimea fue la anexión de Rusia a Crimea. Y la Argentina votó en contra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eso no fue obvio para que Putin viniera en el 2015, antes de que Cristina dejara el gobierno. Y esto sucedió en el 2014. Entonces, es cuestión de estudiar la historia reciente, ¿No de ahora. Que hay un clima hoy político? No, es un microclima que nos quieren meter, no es un clima, es un microclima. Que lleva a que estas situaciones que son pragmáticas... Me gustaría que ellos dijeran si están dispuestos a defender a Malvinas, la integridad territorial de Argentina con Malvinas. Me gustaría. Ahí estaba la postura de Valdés, es muy interesante, y con este mismo tema nos vamos a la provincia de Misiones, porque allí les prometimos que íbamos a hablar con el diputado Schiavoni. Hola diputado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, diputado, ¿cuál es la postura que tiene usted respecto de la respuesta que dio la Argentina sobre la invasión de Rusia hacia el territorio ucraniano? Y bueno, ¿qué mirada tiene sobre todo este conflicto? Bueno, la verdad es que respecto de la respuesta oficial de nuestro país, al principio estuve bastante preocupado por las declaraciones del presidente, de cuando hablaba de los hechos que allí se generaron, como no se utilizaba contundentemente el repudio y el rechazo a lo que lisa y llanamente es una invasión de un territorio de un país por parte de otro país vecino. Me parece que hay que hablar con todas las letras y repudiar con todas las letras. No coincido con lo que decía el diputado Valdés, porque evidentemente o no leyó uno de los comunicados o solo escuchó el que leyó la vocera Cerutti. Obviamente mi posición es de condena total a este hecho, me parece gravísimo. Yo vengo de una provincia habitada por muchísimos descendientes de ucranianos que ya sufrieron situaciones de este tipo y por eso emigraron sus antepasados a territorio argentino y particularmente a la provincia de Misiones. Entonces, condeno severamente el hecho y me parece que la Argentina no puede tener posiciones tibias en cuestiones
tan importantes. Me parece que no se trata de un microclima como plantea el diputado Valdés, sino que la política internacional de Argentina viene siendo bastante errática a partir del gobierno del presidente Fernández, ya sea por las relaciones que establecen con gobiernos con dictaduras lisas y llanas, como el caso de Venezuela o de Cuba, y hace 15, 20 días, cuando oportunidad en que nuestro presidente estuvo de visita en Rusia, manifestó la posibilidad, ofreció la posibilidad de que Argentina se constituya en la puerta de entrada de Rusia, de inversiones rusas a América Latina. Bueno, yo creo que la Argentina particularmente no debe ofrecerse como puerta de entrada de inversiones de nadie, sino simplemente si tiene un comercio bilateral con Rusia, hacerlo de la manera más inteligente posible y más compensada posible, y así con China o con cualquier otro país del mundo con el que comerciemos. Y muchachos. Sí, ¿cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Quería saber qué análisis se hace en este contexto internacional, teniendo en cuenta que la información que nosotros tenemos es que lo que está demorando un poco el acuerdo con el FMI es el tema de los subsidios a la energía. Bueno, teniendo en cuenta en este contexto internacional, hay distintos análisis de qué puede llegar a pasar con este tema para la Argentina y para toda la región. ¿Cómo lo ve usted desde su mirada? Bueno, sí, lo del retraso en la negociación del acuerdo con el fondo vinculado al tema particularmente subsidios a la energía, por supuesto es por trascendido, porque nosotros lamentablemente no tenemos acceso a la información de estas negociaciones. Creería yo que eso justifica la demora en el ingreso del tratamiento del posible acuerdo o las posibles condiciones de renegociación de esta deuda que establezca nuestro país con el Fondo Monetario, el ingreso al Congreso de este proyecto casualmente. Creería que puede influir de mala manera porque Rusia es y Ucrania también, por supuesto, una de las potencias gasíferas del mundo, y en lo que se refiere a el déficit que tiene nuestro país en materia energética, parte del mismo se salda con la importación de gas. Quiero recordar que durante el gobierno del ingeniero Macri nosotros pasamos de importar gas a autoabastecernos de gas. Lamentablemente, diferentes cuestiones, no solo vinculadas al actual gobierno, determinaron que hoy, lamentablemente, seamos importadores nuevamente de ese insumo. Y bueno, creo que eso desnuda la debilidad estructural que tiene la economía de nuestro país respecto del autoabastecimiento energético, que es una de las cuestiones prioritarias que te hace soberano, el autoabastecimiento en materia de energía. Eso te hace mucho más soberano que tener una línea de bandera subsidiada o mandar un avión propio a un costo altísimo a buscar vacunas a precisamente Rusia en la pandemia. Esas cosas no hacen soberano a un país. A un país hacen soberano autoabastecerse en materia energética a costos razonables. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Retomo el tema ucranianos en su provincia. Quería saber cómo lo están viviendo desde allí. No sé si hay algún tipo de movilización. Si nos puede hacer una crónica de cómo se está viviendo allí. Bueno, yo la verdad estoy en Capital Federal en este momento. No estoy en Misiones. Me perdí la lluvia que empezó anoche en mi provincia. Pero una buena. Tenía algunas reuniones en Cava y estoy acá y creería que me voy a quedar acá hasta
la apertura del periodo ordinario de sesiones el próximo 1. Pero bueno, sí, en mi provincia hay muchísimos descendientes de ucranianos. Inclusive tengo entendido que el propio presidente de la comunidad ucraniana de la Argentina, el doctor Pedro Lilik, proviene de una familia asentada en la ciudad de Oberá, en Misiones. Así que, por supuesto que es un tema muy, muy caro a todos los misioneros. Los descendientes de ucranianos pueblan mi provincia en gran medida. Nosotros obviamente ya expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania y bueno, me parece que no le hace bien al mundo. Bueno, lo que está haciendo Putin va a ser de consecuencias imprevisibles. Estas cosas lamentablemente se sabe cuándo empiezan, claro, pero no se saben cuándo ni dónde van a terminar. Es algo, la verdad, muy triste lo que está pasando para el mundo. Nuestra preocupación debe estar más bien vinculada a ponernos de acuerdo en establecer un comercio mundial más justo, donde podamos abastecer a la humanidad de cuestiones esenciales como son las proteínas para el desarrollo del ser humano, el alimento para toda la humanidad, ponernos de acuerdo sobre esas cosas, hacerlo en un marco de cuidado del medio ambiente, disminuir el efecto invernadero, desacelerar el calentamiento del planeta. Bueno, eso deberían ser nuestros desafíos y no una disputa territorial basada en la supuesta autodeterminación de parte de la población de un país, porque sería lo que plantea el presidente Putin, sería como ir a preguntarle a la población actual de las Islas Malvinas si quieren pertenecer al Reino Unido o a la República Argentina. Sería bastante más justo preguntarle a todos los argentinos, quienes habitan las Malvinas incluidos, a quién quieren que pertenezcan las Malvinas. Es como preguntarle solo a los catalanes si quieren que Barcelona pertenezca a España o no, digamos. Parece que hay que poner las cosas en su justa medida y no está bueno lo que está pasando. Sí, y aparte son decisiones extremas y que responden a la política. Los pueblos están absolutamente hermanados, comparten la cultura, las personas en el medio. Todo esto tiene una dimensión humana que no está siendo considerada, más allá de las víctimas mortales que ya se cobró esta situación belicosa. Hay víctimas que están ya viendo dónde buscar asilo, cuando ya el mundo está saturado de personas que están buscando refugio por alguna otra condición de desazón o de dolor. La verdad que suscribo absolutamente a todo lo que usted dice, independientemente de la composición geopolítica que tenga cada una de las provincias, ¿no? De hecho, es doloroso, independientemente de que una provincia no tenga descendencia que pueda estar sensiblemente involucrada en esto, ¿no? Es doloroso para todos, por supuesto, porque nosotros mismos como argentinos hemos visto lo que se sufre una guerra y y lo que tarda un pueblo en recuperarse después de la situación más extrema que puede ser intentar resolver los conflictos en este siglo de esta manera. Pasando de tema, y la verdad, bregando también porque esta solución prontamente se resuelva, le quiero consultar por lo estrictamente parlamentario, a propósito que el lunes va a quedar inaugurada las sesiones ordinarias y el año parlamentario. ¿Qué desea que diga el presidente en su discurso inaugural? ¿Cuál es su deseo? Más allá de lo que imaginamos que él va a decir, que un poco lo venimos elaborando. ¿Qué le gustaría que dijera? Bueno, a ver, Meli, vos sabés que yo creo que los problemas del país no los resuelve un solo sector político. Me parece que la Argentina atraviesa una crisis que amerita tomar medidas que son extremas, que lamentablemente muchas de ellas sin duda no van a ser simpáticas ni populares.
Me parece que si el presidente comprendiera esto y tratara de que la mayor parte de la población entienda que Argentina no puede seguir funcionando como hasta ahora, gastando sensiblemente más de lo que le ingresa, porque las consecuencias están a la vista. Y revertir ese déficit tiene un costo. Tiene un costo para todos. Por supuesto, uno siempre piensa en que sea lo más equitativo posible, de descargar el peso de lo que se llama el ajuste. Es un ajuste, aunque no le guste decir al gobierno esa palabra. Hay que ajustar, como en cualquier economía. Uno tiene que comprender que hay que empezar a transitar ese camino. Por doloroso que fuese, hay que empezar a dejar de lado gastos superfluos que tenemos como país, que son tremendos, que son muy onerosos y que casualmente dan pie a discursos extremos que no comparto, de la antipolítica, del que se vayan todos. Yo no creo en eso. Yo creo que alguien tiene que ejercer los roles políticos y la representación popular, y si el presidente empezase desde lo discursivo, por lo menos, empezar a transitar este camino, me daría algo de tranquilidad. Claro. Y lo vería como una buena señal. Ahora, cuando el presidente y sus funcionarios se ufanan de que van a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no implica ningún tipo de reforma laboral o de reforma tributaria, y bueno, uno se empieza a preocupar, porque justamente lo que necesita la Argentina es hacer leyes reales para la realidad actual que tiene nuestro país, para ese país donde más del 50% de la población ya es pobre. Entonces, sobre esa realidad tenemos que operar, no sobre un mundo ideal con leyes que son tan beneficiosas que terminan produciendo el efecto contrario. Y me refiero concretamente a las leyes laborales que tiene nuestro país, cuya consecuencia directa son más compatriotas en la informalidad y más sindicalistas ricos por otro lado. Entonces, si nosotros no operamos decididamente sobre esa realidad, por duro que fuese, y menciono eso y también la parte impositiva, si seguimos viviendo la ficción de que se le puede sacar jugo a una piedra y que generando nuevos tributos, aumentando alícuotas o inventando impuestos transitorios que luego se transforman en permanentes, vamos a solventar ese déficit, estamos yendo por un camino equivocado. Pero no lo digo esto con una cuestión partidista, porque nosotros pensamos distinto. Lamentablemente es así. Ojalá pudiera decir lo contrario y meterle a la maquinita que no pasa nada y financien el déficit y regalen toda la plata que quieran, que no pasa nada. No funcionan así las cosas. Las cosas funcionan de otra manera. El presidente tiene la responsabilidad de transmitirle esto a la población con total honestidad, decirle, señores, estamos en una crisis muy profunda. Para salir de esta hay que tomar medidas muy extremas, pero no es para hacerle caso al fondo, como plantea el kirchnerismo en esa visión maniquea del mundo que tienen. Lamentablemente es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, generar leyes que permitan modalidades de trabajo en blanco que no signifiquen una espada de Damocles, salir de esa visión binaria de que el dueño del capital es el malvado y el trabajador es el bueno. Es una visión como idealista, infantil, de principios, fines del siglo XIX, principio del XX. No se puede seguir con postulados que atrasen tanto. Si el presidente fuese en esa línea, empezar a decir la verdad, que sus asesores, cuando le vienen con eslogan y cosas, le digan, no, muchachos,
no estamos en campaña política, eso es eslogan, acá hay que decir la verdad y vamos para adelante. Yo estaría, la verdad, aunque sea doloroso el discurso, porque por supuesto que sería doloroso, estaría mucho más contento de que al fin podemos empezar a transitar un camino en el que ineluctablemente tenemos que ponernos de acuerdo la mayoría, para que tenga el respaldo social suficiente para poder ser llevado a cabo y no que pequeñas minorías cortando calles o haciendo disturbios impidan las transformaciones profundas que el país necesita. Esto es muy grave, pasa todos los días y vemos que desde el Estado organizado financiamos y empoderamos a unas organizaciones que no son partidos políticos, que no son el Estado, pero que se financian desde el Estado para impedir que el Estado se modernice, avance y progrese en función de la mayoría. Entonces, hay que salir de esa lógica. A mí me tocó vivirla con el gobierno del ingeniero Macri, era intransitable el centro de la ciudad de Buenos Aires, yo era delegado del Ministerio del Interior para mi provincia, todos los días eran cortes organizados con equipos de sonido, grupos de electrógeno, no me contó nadie, los vi porque transitaba el microcentro y nosotros me encontraba también con eso. Hoy seguimos en la misma, entonces me parece que si no aprendemos esas lecciones, si el discurso del presidente no va en función de ese otro modelo de país, Ay, se nos congeló. Yo me pondría contento aunque el discurso no fuese del todo agradable. Claro. Sí. Sí, diputado, le quería consultar también, hablaba recién de la situación fiscal, hay distintas iniciativas que tiene también el gobierno nacional con el alivio fiscal para la provincia de Misiones. Una de ellas era la zona franca que establecía el presupuesto, que finalmente no se aprobó. Quería saber si nos puede contar un poco la situación con estas medidas que propone el gobierno para la provincia de Misiones. Sí, en realidad el de Zona Franca es un proyecto, un viejo reclamo de los misioneros, porque consideramos que nos vemos afectados por las asimetrías que tiene el comercio bilateral, ya sea con Paraguay o con Brasil, dada la característica única, distintiva que presenta la provincia de Misiones, de tener la mayor parte, el 90% de su superficie fronteriza con estos países y solamente el 10% de frontera con el resto de la Argentina. Entonces, ese reclamo siempre lo hemos hecho y lo llevaremos adelante en función de la característica geográfica que tiene nuestra provincia en su inserción en América del Sur. Ahora, respecto del alivio fiscal derivado de las consecuencias de la sequía y los incendios, hemos presentado nosotros desde Juntos por el Cambio una serie de iniciativas que finalmente en el día de hoy logramos, ayer, unificar en un solo proyecto que vamos a solicitar una sesión especial a los efectos de poder debatir y tratar de aprobar este proyecto de ley que está destinado a traer alivio fiscal, financiero, económico a las provincias de Misiones y Corrientes, sobre todo a los afectados por los incendios y la sequía, ya sea productores agropecuarios, productores forestales y otros afectados como reservas naturales, áreas protegidas. Consideramos muy importante el tratamiento de esto porque si bien es cierto, como dije hoy un poco en broma, por estar en Buenos Aires me perdí las ansiadas lluvias en el territorio nuestro, que empezó a llover anoche, en Corrientes empezó un día antes. Acá no se soluciona el problema con que empiece a llover, digamos. Es un alivio, lo celebramos, estamos muy contentos con las lluvias porque de alguna manera determinan el fin de los incendios que estaban en curso y significa
un alivio para toda la gente, el personal de bomberos, los particulares, la gente propietaria de pequeños establecimientos, de grandes establecimientos, población en general que se involucró en el combate del fuego ante la poca eficacia demostrada por el Estado en tal cometido. Desde ese punto de vista, bueno, sí, por supuesto estamos muy contentos y celebramos que haya empezado a llover. Pero los problemas derivados de la quema de campos, de montes y la sequía particularmente, el estrés hídrico sufrido por los vegetales, no se recupera con esta lluvia. Ahora hay que recomponer el capital de trabajo, la hacienda mal vendida, los animales que se murieron, las forestaciones que se quemaron, las plantaciones de hierba que se quemaron, de té que se quemaron, las que se secaron. Bueno, hay por delante un arduo camino. Nosotros planteamos en un proyecto de ley, contemplamos todas estas eventualidades para que los productores no tengan ese ahogo que significan los vencimientos de AFIP, los vencimientos previsionales, las moratorias que estaban acogidos, bueno, postergar nuevamente el vencimiento de todo eso, en algunos casos condonar deudas hasta 5 millones de pesos a los que tenían contraídas esas acreencias. Y bueno, nos parece que también hay que trabajar a futuro en prevenir estas cuestiones, porque tampoco podemos decir que no era previsible que iba a pasar esta situación de sequía e incendios, particularmente en mi provincia, donde existe un Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y un Ministerio de Cambio Climático específico que existe hace más de un año. Entonces, nos parece que tal grado de improvisación y la poca respuesta o tardía respuesta del Gobierno Nacional complicaron aún más la situación. En el día de hoy, tengo entendido, estuvo el presidente sobrevolando la zona de desastre. Bueno, yo como dije estoy acá, no pude participar de eso, pero me parece que llegaron tarde. Me parece que lo que ocurrió con la interpelación al ministro Cabandier el miércoles, bueno, son cosas que de alguna manera te están marcando que no se actuó en tiempo y forma. ¿Cómo vio la exposición del ministro Cabandier en el Senado, justamente el miércoles que usted mencionaba? Bueno, me pareció floja, me pareció que estaba tratando de desviar el centro de la cuestión. Me parece que quien mejor lo interpeló fue el senador Naideno, porque realmente, no sé, a mí me asusta mucho. Yo vengo de la actividad privada y veo como que existen mundos paralelos en la política y lo que pasa en la realidad. Muchas veces veo que los funcionarios, inclusive nosotros mismos, parte de nuestros cuerpos legislativos, es como que se va produciendo una desconexión con el mundo real. Y es preocupante eso, porque cuando uno debe actuar, intervenir, como en el caso del Ejecutivo, o legislar, como en el caso nuestro, sobre determinadas cuestiones, sobre determinados universos, y hay que estar en contacto con las cosas, porque si no se legisla para, bueno, como pasa con las leyes laborales, digamos, unas leyes laborales para Suecia, viviendo en una sociedad similar a la de Haití. Me parece que asusta un poco eso a veces. Diputado, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, muy amable. El martes vamos a estar con una transmisión especial, por supuesto, acompañando la apertura de sesiones legislativas. Y como le decimos siempre, a lo largo de este año, lo invitamos cuando usted lo desee y disponga, venirse aquí al piso a entrevistarnos ya de manera presencial, que se puede. Gracias.
Bueno, gracias, Meli, que tengas muy buenas tardes. Buen fin de semana, hasta luego. Bueno, muy interesante porque pudimos conversar sobre todos los temas, sobre todo el diputado que conoce bien de cerca la realidad de su provincia y también de la provincia vecina de Corrientes, que también le está pasando muy, pero muy mal. Vamos a compartir lo que decía el diputado Carlos Selva en ediciones anteriores. Perdón. Bueno, ahora en un ratito vamos a poner al aire lo que decía el diputado Carlos Selva sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, pero antes es urgente y es más importante que el diputado Selva, nuestra compañera Lourdes, que también tiene para compartir con nosotros más noticias. Lourdes. Chicos, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente tenemos mucho para hablar y hay que, para ir cerrando esta tarde, hablar del carnaval, porque estamos por empezar a vivir un fin de semana a puro carnaval, a pura fiesta, y con esto viene Carnaval Federal, que por supuesto por mucho más se pueden enterar a través de la página de la Dirección de Cultura, de la Honorable Cámara de Diputados. Por supuesto se pueden enterar de lo que va a ser estas diferentes muestras, bailes, danzas. Sobre todo es una importante muestra digital en la que diferentes provincias se lucen con sus chayas, como por ejemplo en La Rioja, con lo que va a ser en Catamarca, con todo lo que tiene que ver con muestras fotográficas, además la participación de Cava, por ejemplo, con sus murgas. Bueno, hay muchísima participación a nivel federal y todo, por supuesto, bien abocado a promover el turismo, a promover el crecimiento económico, eso que hablábamos recién, y además festejar esta tradición tan linda, ¿no?, que tiene que ver con el carnaval, y es que como que baja del norte hacia el sur y hacia nuestro querido Buenos Aires y otras provincias de Cuyo, también en Mendoza. Hay participación de diferentes murgas y asociaciones que vienen a festejar y que van a estar disfrutando de este fin de semana largo con diferentes exposiciones, desde lo fotográfico, desde lo artístico, desde el color y desde la heterogeneidad de culturas que hay en todo nuestro país. Bueno, el carnaval es una de las festividades por ahí que más ha persistido a lo largo de todos los siglos. Allá cuando se empezaban a celebrar los primeros carnavales en Venecia, y se buscaba a través de estas expresiones populares que los pobres pudieran por única vez vestirse de ricos, así es que surge esta idea de ataviarse y de disfrazarse y que no se supiese detrás de las máscaras quién era quién. Es una expresión popular que después, bueno, cada cultura fue apropiando y resignificando aquí en nuestro país. No sé si saben ustedes, pero también cada una de las comparsas trabajan sobre distintas temáticas sociales. Este año creo que sobre todo los carnavales de Gualeguaychú tenían cuestiones más bien vinculadas al medio ambiente, siempre hacen referencia a la fauna autóctona y tratan de representarla en cada una de las carrozas. La verdad que más allá de lo visual, lo colorido, los cuerpos, la purpurina y en definitiva son fiestas que tienen mucho contenido popular, mucho contenido social también, así que es interesante meterse ahí y averiguar bien qué es lo que propone, qué es lo que reza cada una de las comparsas y qué es lo que cuenta, porque cada comparsa cuenta una historia, cuenta un cuento y tienen consignas compartidas a veces que son como las directivas que los organizadores del carnaval de cada una de las provincias sugieren, pero después cada uno va con un desafío particular. Así que a veces uno se pierde porque está todo lleno de brillos, de lentejuela, de sedas, de plumas y parece que es absolutamente trivial, pero en el fondo subyace un contenido que está bueno y que es interesante y que además es histórico. Y bueno, y también aquí la Comisión de Cultura se ocupa de esta fiesta. Todo es alegría, color, fiesta, tradición y sobre todo esto, ¿no? Era aquella rebelión que tenían los esclavos. Estamos hablando de hace 200 años atrás, por ejemplo, y el momento en el que ellos podían liberarse y disfrutar, liberarse de alguna manera, artísticamente, ¿no? Sí. Expresarse, hacer una catarsis artística frente a todo lo que les sucedía. Bueno, esto lo seguimos manteniendo, tradiciones que vienen de murgas del Uruguay, del Brasil, que bajan por Corrientes, Entre Ríos y que llegan hasta Cava también inclusive para, bueno, llevarle fiesta y color a la gente en estos tiempos donde, bueno, estamos de a poco intentando salir de un momento que fue tan difícil como la pandemia y donde, bueno, vamos a sacarle lo positivo a todo esto. Y fue una de las pocas cosas que no se pudo hacer a través del streaming, porque qué gracia hubiera tenido un carnaval vía Zoom.
un subnaval, ninguna gracia hubiera tenido. Así que bueno, celebramos que se puedan hacer de manera presencial y más allá de la polémica que se armó concretamente en Corrientes sobre la celebración del carnaval y los incendios, en definitiva para cada una de las provincias supone mucho movimiento turístico, así que esperamos que este fin de semana largo sea positivo desde ese punto de vista también. Bueno, Lourdes, ya con el anochecer cayendo sobre tu piel, te dejamos y que tengas lindo fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias a vos y a Gustavo, el camarógrafo, que también nos trae esta posibilidad de contactarnos un ratito, tener una ventanita con el exterior y nos vamos dando cuenta cómo está vos que te tenés que ir para Mar del Plata. Sí. Estás dispuesto a bancarte mucho tránsito, ¿no? Es que por eso viajo a las 10 de la noche. Espero que afloje un poco. ¿Solo o vas con alguien en el auto? No, voy solo, porque mis amigos ya viajaron ayer justamente para ahorrarse el trámite al que espero esquivar. Bueno, ojalá que tengas suerte. Muchas gracias. No quiero ser pájaro de mal agüero. Y uno va también un poco entendiendo. Pero, viste, anda con una playlist que te hace un cambio, porque me parece que vas a venir con mucho, vas a ir con bastante tránsito. Mucha gente tratando de escapar, aunque sea un ratito. Pero un ratito, porque para el martes estamos acá de vuelta. Obviamente, el martes con una programación especial y aparte dejamos también inaugurada nuestra programación de este año con muchas sorpresas y muchas incorporaciones, ya se van a ir enterando. Vamos a compartir lo que decía en ediciones anteriores el diputado Carlos Selva sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de carnavalesco tiene poco. Lo que no hay discusión, y eso sí tengo una posición crítica coincidente con muchos legisladores, algunos con mucha más exposición pública que yo, de que realmente la subejecución del presupuesto fue un problema político, no fue solamente un problema electoral. Hoy la Cámara de Diputados, con 5 diputados más de nuestro bloque, la cosa sería completamente distinta. Claro. Entonces, en eso yo sí me paro del lado de los que analizan que la subejecución, por presiones del fondo con respecto al tema del déficit, generó hoy que tengamos hasta una crisis económica y política. Entonces, y lo que es prioritario es que nosotros defendamos un modelo de desarrollo y no de especulación. Bueno, los que ganaron fueron los que defendieron el modelo de especulación, son los que nos hablan de que nacimos todos ayer, que somos de generación espontánea, que no tienen responsabilidad. Bueno, eso se consolidó hoy. Más allá de la expresión genuina de la sociedad que teníamos la carga de tener que gobernar, de imponer límites, eso, bueno, es un costo, que sabemos que había que pagarlo, sabíamos que íbamos a pagarlo, todos los oficialismos lo han pagado y esto no diluye nuestra responsabilidad. Pero digo, es cierto que en esas cosas creo que se miró mucho lo macroeconómico o la discusión del sistema económico y no se analizó lo más importante, que era la defensa de un modelo que le permita a la Argentina cumplir con sus compromisos internacionales, particularmente con los organismos multilaterales de crédito, pero que también nos permita consolidar un modelo de desarrollo. Esa discusión me paro del lado de los legisladores que han tenido una actitud crítica en ese sentido. Bueno, está la palabra del diputado Carlos Selva y nuestra compañera Debbie trae información para compartir con nosotros en Placas. La vamos a estar acompañando acá con nuestras preguntas como si fuésemos el plantel estudiantil de EDTV, así que te escuchamos atentamente, Debbie. Mira, me acomodo para seguirte de cerca. Me parece muy bien, pues te voy a contar algo súper interesante que tiene que ver un poco con cómo imagina que va a ser este año la Cámara de Diputados Juntos por el Cambio. Básicamente, viendo un poco cómo se llevó adelante el tema de la conformación de las comisiones, que no avanzó, que viene todo muy, muy frenado. Lo que prevén desde Juntos por el Cambio es que se viene una Cámara súper paralizada, y ellos se le atribuyen puntualmente a las internas que hay dentro del Frente de Todos, que hablábamos antes con el diputado Pereira, bueno, que cobró evidencia o se corporizó cuando se conoció el preacuerdo con el Fondo Monetario, que terminó con la renuncia de Máximo Kirchner. Por eso, ¿cuál va a ser un poco la estrategia que va a tener Juntos por el Cambio aquí en Diputados? Tratar de impulsar una serie de sesiones especiales. Van a tratar de negociar un poco con el resto de los bloques, porque justamente ningún espacio acá tiene mayoría propia. Impulsar a través de comisiones especiales
una agenda, si se quiere, parlamentaria con 2, 3 proyectitos para instalarlos y ver si se puede avanzar. Ahora que están trabajando en una posible sesión para el día 8 de marzo, apenas arranque el periodo de sesiones ordinarias, y un poco nos anticipó antes el diputado Schiavoni. Un temario muy cortito, 2 temas. Por un lado, la derogación de la ley de alquiler es un tema que Juntos por el Cambio trabajó muchísimo en lo que fue la campaña del año pasado, la campaña de las elecciones de medio término. Y por otro lado, el alivio fiscal para estas 2 provincias que vienen siendo muy golpeadas por los incendios de los últimos días. Así que si quieren pasamos a la siguiente plaquita y les cuento un poco de qué va. Bueno, derogación de la ley de alquileres es básicamente echar por tierra la ley que terminó sancionándose el año pasado y volver a la anterior, ¿no? O generar una nueva también, claro, incluso lo que te decían, ojo, lo que ellos te decían es, en una sesión especial no vamos a impulsar una nueva ley porque puede salir algo peor de la que está ahora, tiene que ser un tema súper consensuado, muy trabajado. Buen punto. Entonces, en esta sesión especial lo que se buscaría es derogar el proyecto, la ley, perdón, que está vigente. En este sentido hay varios proyectos, uno de los diputados Federico Angelini y Héctor Stefani, ambos diputados del PRO, y hoy otro de la diputada radical Karina Banfi, que es básicamente volver a la situación anterior. Acá me basé en una encuesta que levantaron nuestros colegas del parlamentario de Zona Prop, que cómo vieron los inquilinos y los propietarios el tema de la ley de alquileres. Básicamente lo que se recabó es que 8 de cada 10 propietarios consideran que la ley de alquileres los perjudicó. No se olviden que la ley fue tan perjudicial, si se quiere, para los propietarios que terminaron retirando del mercado sus propiedades, lo cual achicó muchísimo la oferta y encareció aún más la situación. Y por otro lado, un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento de alquileres. Con la inflación elevadísima que hubo, de golpe te llegaba un aumento del 60% en algunos casos. Eso generó mucha preocupación por parte de los inquilinos, porque ¿qué pasa? El aumento de los salarios no acompañó en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, a la inflación. Así que... Sí, y en general la situación, digamos, más frecuente es que en el mejor de los casos hay 2 personas que están conviviendo y alquilando una vivienda. Uno de los salarios va solamente a cubrir el alquiler. Casi la mitad de los ingresos se destinan a... es elevadísimo. O sea, un ingreso de una persona va en su totalidad a cubrir un alquiler y el otro tiene que hacerse cargo del resto de los gastos. Por lo tanto, muchos inquilinos se vieron en la situación de o incumplir con el pago del alquiler o incumplir con el pago de los servicios, porque como que las 2 cosas de la mano era prácticamente imposible. De hecho, había un nivel de morosidad de expensas muy importante como consecuencia, en realidad, de una cuestión estructural, ¿no? De que atraviesan los inquilinos. Es una relación muy desigual donde muchas veces quedan como retenidos o acordando a merced de los designios del propietario y acordando cosas para no dejar de meterse a las inmobiliarias. Entonces ahí en el medio decís, bueno, lo que pasa es que cambiarte de casa hoy por hoy en una ciudad tan grande como la nuestra es mucho más que dejar de vivir en, no sé, el lugar que te gustaba, pasás a vivir directamente en otro barrio, lo que afecta si tenés hijos, al colegio al que van tus hijos, o sea, toda tu organización de vida. Sí, totalmente. Es muy complicado lo que viven. Ahora, yo, las veces que hablé con Gervasio Muñoz, que es de Inquilinos Asociados, él dice, no, la ley, esto solamente lo recogen los propietarios. Yo entiendo que no es así, que no fue una ley, hasta para el propio Juntos por el Cambio, que es quienes fueron los que impulsaron esta ley, ellos mismos están diciendo, no fue una buena ley. Hay que ver ahí también cómo se da el manejo político, porque en el Frente de Todos hay un sector que coincide con esto de modificar la ley, pero algunos coinciden con modificar directamente, anular la ley y que vuelva a ser como sea antes, y algunos con ajustar la fórmula, porque ya pasa algo parecido a lo que pasó con los créditos UBA, que la inflación termina siendo muy por encima de los salarios y no acompaña el aumento. Bueno, y también una de las modificaciones que implicó la ley Lipovetsky, que se habla del efecto Lipovetsky, pues generó el efecto contrario al que buscaba la ley, es que un 58% de los inquilinos se vio afectado por la extensión del plazo, inquilinos y propietarios, que se extendió el plazo de los contratos a 3 años, antes eran 12, se extendió. Y por otro lado, un 44% de los encuestados no están de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler ante la AFIP.
cerca del 10% del total de los alquileres terminan registrándose en la FIP, o sea, hay un rechazo muy grande a ese punto, pero bueno, ahí quedaba plasmado justamente en la encuesta y que fue una de las novedades que traía la iniciativa. Por otro lado, hablamos del alivio fiscal para Corrientes y Misiones, que es otro de los proyectos que busca impulsar Juntos por el Cambio en esta sesión especial que tienen pensado convocar para el día 8 de marzo, que ahí tenés diputados de ambas provincias, Corrientes y Misiones, entre ellos el propio Schiavoni, con quien hablamos antes, además de los jefes de distintos bloques que forman parte de Juntos por el Cambio, diputado Negri, López, Ritondo, de Loredo, Stolbizer, Zapata y López Murphy. Es más extensa la ley, pero a grandes rasgos propone declarar el estado de catástrofe y de emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por un año en ambas provincias y con la posibilidad de que pueda ser prorrogada por otro año más. Ahora, el 8 de marzo, una fecha ambiciosa, le quieren marcar un poco también la agenda del oficialismo. La idea es hacer esto todos los meses, 2 o 3 temas, hay que ver después cómo se da en la práctica, pero quieren un poco marcar la agenda, usar como escenario para exponerse. Una semana es el martes que viene, ¿no? Exactamente, el otro. El martes siguiente es marcarle la cancha. Proyectos de ley que no tendrían dictamen, por lo que para tratarlos en el recinto se debería tratar sobre tablas, se necesitan los 2/3, hay que ver qué hace el Frente de Todos si se expone a te bloqueo, derogar la ley de alquileres cuando yo mismo te estoy diciendo que fracasó. Hay que ver cómo avanza eso. Y después esta iniciativa también dispone eximir del pago de tributos nacionales, como por ejemplo los impuestos a las ganancias, bienes personales, débitos, créditos bancarios y derechos de exportación para el caso de los productores de origen agrario y que sean afectados obviamente por todo lo que tiene que ver con la catástrofe que estamos viendo en ambas provincias. Así que un poco iría por este lado los dos proyectos de ley que Juntos por el Cambio le quiere de alguna manera imponer al Frente de Todos desde el Congreso. Bueno, gracias, Debbie. Esto de generar sesiones, digamos, con mayor frecuencia también achicaría la posibilidad de que cada vez que se sienten a debatir no sean debates de 1000 horas. ¿no? Hay que ver si se habilita la sesión. Sí, por supuesto. O sea, porque son temas que no tienen dictamen, sí o sí tenés que contar con que te avalen, que te habiliten el Sí. Pero está bueno esto que dice Debbie, la cubrimos con el plano para que se pueda acomodar, porque ya estamos en los minutos finales del programa, pero estaría bueno también entender o empezar a conocer cuál es la agenda que propone la oposición de cara a un año donde parece que la cosa está como trabada o empastada y no se puede terminar de poner en marcha, tanto que las comisiones no están constituidas. Algo que obviamente entendemos que se trata de una negociación muy ardua y muy extensa, de reparto de fuerzas políticas en cada uno de los temas más sensibles del Congreso. Fue un poco lo que planteaba Juntos por el Cambio durante la campaña, ¿no? Con este lema de tratar los temas, la agenda de la gente. Claro. Uno de los temas de María Eugenia Vidal en su campaña en la Ciudad de Buenos Aires y de Diego Santilli en la provincia. Sí, y también recordá los spots publicitarios del Frente de Todos también tenían que ver con recoger los temas de la gente. De otra manera, ¿te acordás? Sí. Con el discurso que habían elegido para la campaña de las legislativas era tocar todos los temas vinculados a la agenda de las personas. Fue la segunda parte. La segunda parte. Se pasó de la vida que queremos al sí y eran temas muy puntuales. Exacto, eran temas muy puntuales. Que empezaron puntuales. las recorridas mano a mano del presidente. Exactamente, que tomaba nota, ronda con vecinos, pero lo cierto es que el propio Sergio Massa reconoció que la ley había sido un fracaso y la diputada Marcela Paso había empezado a trabajar en la redacción de un proyecto de ley en ese sentido, pero uno también esperaba que en las extraordinarias se incluya el tema, ni siquiera se incluyó, así que fue otro tema que generó expectativas y se fue diluyendo con el correr de los días. Ahí hay que ver, porque hay mucho para negociar con la ley de alquileres, y lo que se modifica es la fórmula, el plazo. Son 4 o 5 puntos que generan muchas... La fórmula de indexación, la cantidad de tiempo que una persona permanece en la propiedad, o sea, de cuánto es el contrato, si es por 3 años o era por 2 años como era antes, si había el tema de el blanqueo de la operación ante también, ante la FIP, que es como lo más sensible, porque mucha gente lo que quiere es que ese dinero no sea bancarizado. Bueno,
La historia de siempre. Exactamente. ¿O no? Bueno, chicos, estamos con los ojos puestos ya sí, después de este fin de semana largo de carnaval, en la apertura de las sesiones parlamentarias. Eso va a ser el martes bien temprano. Aquí vamos a estar con una transmisión oficial y anticipando todo el color que va a tener ese día tan especial, porque todo el país va a estar siguiendo de cerca lo que suceda y allí sabremos a la hora de la verdad qué va a contener finalmente el discurso del presidente. Debbie. Y te cuento un datito, es que estamos obviamente todos a la espera de que llegue el famoso acuerdo con el Fondo Monetario y de hecho lo que se hizo el presidente de la Cámara de Diputados, lo que hizo fue de alguna manera habilitar o dejar abierta la mesa de entrada por si el acuerdo llega el lunes, que es feriado, porque obviamente es feriado de carnaval. Que haya una guardia. Exactamente, que haya una especie de guardia para que si se presenta el acuerdo ingrese y tenga estado parlamentario el mismo lunes. Claro, no vaya a ser que no encuentra nadie el acuerdo. Claro. Igual se puede mandar de manera virtual, digo, hay otros mecanismos. Sí, pero digo, me imagino eso ya es un signo de que estamos todos pendientes y la propia Cámara a la expectativa de que llegue el bendito acuerdo antes de que Alberto Fernández sabe ante la Asamblea. Sí, porque seguramente va a ser una de las partes centrales y sustanciales de ese discurso. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien. Nos reencontramos el martes, aunque feriado, aquí bien temprano con una programación especial, dejando inaugurado el año parlamentario. Gracias, Tony. Buen viaje. Muchas gracias, Meli. Que la pases muy bien en Mar del Plata. Gracias, Debbie. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el martes. Chau. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado,